Hola a todos y bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy les traigo una historia que los hará pensar dos veces antes de pasar la noche en una casa antigua. En este episodio exploraremos los muertos que habitan la casa, una aterradora historia sobre un hombre que descubre que la vieja casa de campo que le hereda su abuelo no solo está llena de polvo, sino también de espíritus que nunca descansan. Prepárense para adentrarse en los oscuros secretos de una mansión de 3 siglos y enfrentar el terror que se esconde en cada rincón. ¿Están listos? Entonces, apaguen las luces y acompáñenme en este escalofriante viaje. La llegada de Santiago a la casa de campo de su abuelo marcó el comienzo de una temporada que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. La casa, rodeada de árboles centenarios y una densa vegetación, tenía un aire de majestuosidad mezclado con una inquietante presencia que parecía observar cada movimiento. Desde el primer día, Santiago sintió una conexión especial con la casa, explorando sus vastos salones y corredores con curiosidad. Sin embargo, tras el fallecimiento de su abuelo y al dejarle la casa como herencia a él, una sombra oscura pareció descender sobre el hogar. Las risas y las historias que una vez llenaron el aire dieron paso a un silencio pesado y opresivo. Una tarde lluviosa, mientras Santiago intentaba adaptarse a la nueva realidad sin el abuelo, decidió investigar el desván, un lugar que siempre le había fascinado, pero que ahora le provocaba cierto miedo. Al subir las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, encontró cajas llenas de recuerdos, juguetes antiguos, fotografías descoloridas y objetos personales que contaban la historia de generaciones pasadas. Fue allí donde encontró un diario polvoriento, perteneciente a su bisabuelo, que detallaba eventos extraños que habían ocurrido en la casa siglos atrás. Historias de desapariciones inexplicables, apariciones espectrales que parecían haber dejado una marca imborrable en la estructura misma de la casa. Santiago, intrigado y asustado a la vez, decidió leer el diario, descubriendo poco a poco los secretos que habían mantenido a la familia atada a la casa. Esa misma noche, mientras el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas, Santiago fue despertado por un fuerte estruendo proveniente del desván. Pensando que quizás había algo suelto, decidió investigar. Con una linterna en mano, subió las escaleras nuevamente, pero al llegar al desván no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una energía perturbadora que le hizo sentir que no estaba solo. De vuelta en su habitación, notó que su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. Mientras levantaba el brazo, su reflejo permanecía inmóvil, observándolo con ojos vacíos. Intentó no asustarse por la situación y lo atribuyó al cansancio, pero el miedo persistía, recordándole que algo no estaba bien. A medida que pasaban los días, los incidentes extraños se volvieron frecuentes y perturbadores. Una noche, Santiago escuchó un sonido constante de goteo proveniente del desván. Intrigado, subió para investigar, solo para descubrir que todas las tuberías parecían estar intactas y no había ninguna fuente aparente para el ruido. Sin embargo, la humedad en el aire le hizo sospechar que algo más estaba ocurriendo. Esa misma noche, mientras cenaba en el comedor, las luces comenzaron a parpadear intermitentemente. Él intentó encender las velas para iluminar el ambiente, pero las llamas se apagaban misteriosamente una y otra vez. En medio de la confusión, Santiago vio una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo,
desapareciendo cuando intentó enfocarla. Al regresar a su habitación, Santiago notó que la puerta del desván estaba ligeramente abierta. Decidido a descubrir la verdad, subió al desván con el diario de su bisabuelo en mano. Mientras revisaba las páginas, encontró una referencia a una puerta oculta, una entrada secreta que supuestamente llevaba a una cámara subterránea. Convencido de que esta puerta podría ser la clave para entender los fenómenos que estaban ocurriendo, Santiago comenzó a buscar en cada rincón del desván. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró una tabla suelta en el piso que ocultaba una escalera descendente. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó lentamente, encontrando una habitación pequeña y oscura, decorada con símbolos extraños y velas apagadas. De repente, las puertas se cerraron de golpe detrás de él, sumiendo la habitación en completa oscuridad. Santiago intentó encender su linterna, pero la luz parpadeó y se apagó, dejándolo en una penumbra absoluta. Escuchó susurros provenientes de las paredes, voces que parecían recitar un hechizo olvidado. Con lágrimas en los ojos y el miedo apoderándose de él, Santiago buscó una salida, sintiendo una presencia opresiva que lo empujaba hacia las sombras. Finalmente, logró encontrar una pequeña ventana rota que le permitió escapar, corriendo de vuelta a casa. Exhausto y aterrorizado, decidió que era momento de contarle a su madre sobre el descubrimiento. Sin embargo, al llamarla, su madre lo escuchó y le dijo: «Debes tener cuidado, Santiago», le advirtió ella con voz temblorosa. «Hay secretos en esa casa que no deberían ser desenterrados». Con el paso del tiempo, las experiencias paranormales de Santiago se intensificaban, llenando sus días y noches de terror y confusión. Las voces que una vez escuchó se convirtieron en un constante murmullo que lo acompañaba a donde fuera, haciendo que incluso las tareas más simples se volvieran una lucha constante contra el miedo. Una tarde de otoño, mientras Santiago disfrutaba de una tarde de lectura en el salón, sintió una presencia detrás de él. Al volverse, no vio a nadie, pero las páginas de su libro comenzaron a voltearse solas, como si una fuerza invisible estuviera manipulándolas. Intentó ignorarlo, pero las voces comenzaron a escucharse, ahora más claras, recitando algo que parecían oraciones. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, Santiago comenzó a investigar más, revisando cada objeto en la casa en busca de pistas. Encontró un viejo retrato de su bisabuelo, sosteniendo una pequeña caja de música, idéntica a la que había encontrado en el desván. Intrigado, revisó el retrato y descubrió una nota escondida detrás de él que decía: «La verdad está en la melodía». Esa noche, mientras intentaba dormir, Santiago escuchó una melodía suave proveniente de la caja de música. Siguiendo el sonido, encontró la caja cerrada y cubierta de polvo. Al abrirla, la melodía llenó la habitación y de repente las voces se hicieron más fuertes, pronunciando sonidos como palabras que no entendía. Las paredes comenzaron a vibrar y una figura espectral emergió de la sombra. Era su bisabuelo, con una expresión de desesperación. «Debes detenerlo, Santiago», susurró la figura antes de desvanecerse. «La oscuridad se está extendiendo y solo tú puedes salvarnos». Con el corazón latiendo acelerado, Santiago corrió hacia su habitación para acostarse tapado de pies a cabeza. A la mañana, al llamar a su madre y contarle lo sucedido, ella le reveló que la familia había estado lidiando con estos fenómenos durante generaciones. Le contó sobre un antiguo rito que su bisabuelo había hecho para proteger la casa de fuerzas oscuras, un rito que ahora estaba por perder fuerza. Santiago decidió enfrentar los misterios de la casa,
adentrándose cada vez más en sus secretos ocultos. Sin embargo, cada descubrimiento lo sumía más en un abismo de miedo. Las noches en la casa se convirtieron en una pesadilla constante para Santiago. Los sonidos inexplicables eran ahora parte de su rutina diaria, haciendo que cada intento de dormir se convirtiera en una batalla contra el terror. Una noche particularmente oscura, Santiago decidió enfrentar sus miedos y descubrir el origen de los escalofriantes pasos que resonaban sobre su cabeza. En ese momento, escuchó un sonido diferente, una risa infantil que provenía del piso superior. Siguiendo el sonido, subió las escaleras con cautela, con el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta y encontró el desván como siempre. Santiago sintió una presencia detrás de él y, al voltearse, vio la figura espectral de su bisabuelo, observándolo con una mezcla de tristeza y urgencia. «Debes completar lo que empecé, Santiago», dijo el espíritu con voz etérea. «Solo así podremos liberar a nuestra familia de esta maldición». Antes de que Santiago pudiera responder, la habitación se llenó de una luz cegadora y la figura de su bisabuelo desapareció, dejándolo solo en la oscuridad. Santiago comprendió que tenía la responsabilidad de desentrañar los secretos de su familia y enfrentar las fuerzas oscuras que amenazaban con destruirlo. Fue que recordó el espejo del salón, una pieza central de la decoración. Había comenzado a actuar de manera extraña desde que Santiago comenzó a notar las actividades paranormales en la casa. Cada vez que pasaba por él, sentía una extraña atracción, como si el espejo quisiera comunicarse con él de una manera más directa. Una noche, decidido a desentrañar los misterios del espejo, Santiago decidió quedarse despierto hasta tarde para observarlo de cerca. Se sentó frente al espejo con el diario de su bisabuelo abierto en su regazo, buscando cualquier pista que pudiera ayudarle a comprender lo que estaba sucediendo. A las 3 a.m., la temperatura en la habitación cayó drásticamente y su aliento se volvió visible en el aire frío. De repente, su reflejo comenzó a distorsionarse, sus ojos se volvieron oscuros y su sonrisa se tornó siniestra. Santiago intentó levantarse, pero sintió como si una fuerza invisible lo mantuviera atrapado en su asiento. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, esperando una respuesta de su reflejo. Pero en lugar de responder, el espejo mostró una escena diferente, una visión del pasado, donde su bisabuelo realizaba un ritual en la misma habitación, rodeado de familiares que parecían estar realizando algún tipo de ceremonia. Santiago observó cómo las figuras en la visión parecían estar invocando una entidad, y una sensación de pánico comenzó a invadirlo. De repente, la entidad se manifestó en el reflejo, una figura con ojos brillantes que lo observaba fijamente. Santiago sintió una fuerza poderosa que lo empujaba hacia atrás. Cayó al suelo, respirando con dificultad. Santiago comprendió que el espejo no solo reflejaba su imagen, sino también los secretos oscuros que su familia había intentado mantener ocultos. Esa misma noche, al quedarse dormido por el cansancio, Santiago tuvo una visión en la que su bisabuelo le mostró una parte olvidada de la casa. Una cripta oculta el jardín, donde se llevaban a cabo los rituales que habían maldecido a la familia. Comprendió que debía dirigirse allí para poner fin a la maldición de una vez por todas. Guiado por la visión de su bisabuelo, Santiago decidió aventurarse en la cripta olvidada. Salió al jardín bajo la luz del sol, que iluminaba el paisaje con una claridad extraña. La vegetación densa y las sombras proyectadas por los árboles
creaban un ambiente de incertidumbre y peligro. Siguiendo un sendero oculto por la maleza, Santiago llegó a un antiguo mausoleo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La puerta estaba cubierta de musgo y enredaderas, y al empujarla, una brisa fría y húmeda lo recibió al entrar. La cripta estaba decorada con símbolos tallados en las paredes y estatuas de figuras desconocidas que parecían observar cada uno de sus movimientos. En el centro de la cripta encontró un altar de piedra, similar al que había visto en sus visiones. Santiago comprendió que este era el lugar donde debía completar el ritual de sellado para cerrar las puertas entre el mundo de los vivos y el de los espíritus malignos que habían invadido la casa. Sin embargo, antes de poder acercarse al altar, una figura oscura emergió de las sombras, una entidad poderosa que buscaba impedir que Santiago completara su misión. La figura se movía con una gracia aterradora, sus ojos brillando con una maldad que helaba la sangre. Santiago sintió una presencia abrumadora que intentaba quebrantar su voluntad, pero recordó las palabras de su bisabuelo, por lo que intentó rezar para contrarrestar la presencia, pero no funcionó, ya que la figura oscura soltó una gran risa. Santiago tuvo que salir corriendo de la cripta. Santiago decidió continuar investigando la historia de su familia, determinado a documentar los eventos que habían tenido lugar en la casa. Comenzó a recopilar los diarios, cartas y fotografías que había encontrado, creando un archivo detallado que serviría como recordatorio de lo que su familia había hecho. Hasta la fecha sigue con las presencias en la casa, esperando descifrar cómo puede liberar a sus familiares de la maldición. Gracias por acompañarnos en esta inquietante historia de los muertos que habitan la casa. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al pasado oscuro de la vieja mansión. Si quieres seguir explorando más relatos escalofriantes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Comparte este video con tus amigos, comenta tus pensamientos y, por supuesto, cuídate de los espíritus que podrían estar acechando cerca. Hasta la próxima y que tengas dulces pesadillas.